noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida a nuestro programa Derechos para la Memoria y el Futuro, conversaciones desde la Casa de la Memoria Sola Sierra. Bueno, vamos a iniciar saludando además a quienes son parte de este proyecto de transmisiones. Saludamos al Desconcierto. Vamos a transmitir a través de los canales y las redes sociales del Desconcierto y de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Saludamos a nuestra invitada de hoy, quien va a ser parte de este programa, Alejandra López, dirigente de nuestra agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Alejandra López Muñoz, ella es historiadora de la Universidad Católica, académica de la Universidad Católica, especialista en educación en derechos humanos, hija de Nicolás López. ¿Cómo estás, querida Ale? Bien, gracias, Gloria. Muy contenta de esta instancia. Qué bien. Estamos también muy contentos para poder estar comunicados con ustedes. Y queremos saludar a una queridísima amiga de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. A veces hay que hacer esa precisión porque más allá de sus títulos académicos, hemos construido a lo largo de muchos años una profunda y comprometida relación. Nos referimos a Patricia Buenoqueo Canales. Ella es licenciada en Historia de la Universidad de Chile y diplomada en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2019, ella es la coordinadora del área técnica normativa del Archivo Nacional. Además, se ha desempeñado como jefa de la Unidad de Transferencias Documentales de esa institución. Entre el año 2003 y 2007, encabezó un trabajo maravilloso y lleno de desafíos, el cual nos vincula, que coordinó el Plan de Gestión de los Archivos de Derechos Humanos inscritos en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO. Ha ejercido como docente en distintas universidades, Alberto Hurtado, la Universidad de Chile. Fue presidenta del Comité Nacional de Memoria del Mundo entre los años 2012 y 2016. Además, participó activamente en una iniciativa muy potente que es el desarrollo de la ONG Archiveras Sin Fronteras Chile. Forma parte, por supuesto, de Archiveras Sin Fronteras de Chile y está participando en la mesa técnica de archivos del Plan Nacional de Búsqueda convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En su currículum podrán ver cómo ella está vinculada desde hace muchos años con nosotros. Queremos públicamente agradecer su colaboración permanente con las organizaciones de derechos humanos y especialmente con nuestra organización. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Gloria, por la presentación y, bueno, agradecida también de la invitación. Bueno, vamos a partir este conversatorio de hoy por un tema que es fundamental. Todos ustedes saben que ya el año pasado se empezó a implementar el Plan Nacional de Búsqueda, en el cual la agrupación de familiares de desaparecidos tuvo en un momento un proceso de evaluación, un proceso de incorporar elementos nuevos que permitiera poder desarrollar un plan que era tan necesario y fundamental. Ale López, ¿cómo ves tú este tema de los archivos, pero también una pequeña reflexión en torno a lo que significa el Plan Nacional de Búsqueda para nuestra organización? A ver, respecto a los archivos sabemos la importancia que tiene porque finalmente es el derecho a la verdad que por años hemos buscado y ese derecho a la verdad tiene cierto, un fundamento, una constatación archivística de lo que ocurrió y eso para nosotros es nuestro tan anhelado camino a la justicia. Entonces, en ese sentido, el que para nuestra organización es fundamental los archivos y lo han sido siempre, o sea, gracias a los archivos, gracias a los documentos, nosotros tenemos constataciones, ya tenemos realidad, tenemos verdad. Y en ese sentido, el plan de búsqueda es un plan, primero decir que siempre debe pensarse desde los familiares, ya nunca olvidar eso. Segundo, es un plan que efectivamente tiene buenas intenciones de, después de 50 años, pagar una deuda que hace, ¿cierto?, Tocontalá siempre, y era respecto de la búsqueda de los nuestros, ¿ya? Y por otro lado, este plan de búsqueda es fundamental que sea una búsqueda permanente, que no dependa de los gobiernos de turno, porque eso efectivamente hace, ¿cierto?, que nuestra búsqueda sea politizada, por un lado, y por otro lado, que existan poca intencionalidad y poca voluntad de hacerlo, porque al principio sabemos que los gobiernos siempre nos van a hacer promesas y se van a ir diluyendo con el tiempo, y quedamos, como han sido estos 50 años,
digamos, en segundo plano respecto a lo que efectivamente tiene que ver con nuestra exigencia, no solamente de verdad, de justicia, pero sino también de reparación y de memoria, fundamentalmente. Muchísimas gracias, Ale. Continuando con los archivos y el Plan Nacional de Búsqueda. Estás en una responsabilidad importante, convocada por el Ministerio de la Justicia, y estás participando en esta mesa técnica. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cuál es el rol primero de esta mesa técnica? ¿Y cuál es tu evaluación ya de este año y fracción que se está trabajando? Bueno, el propósito de la mesa es precisamente, apunta un poco a lo que menciona Alejandra, localizar nuevos archivos que puedan estar en manos de ciertas instituciones del Estado que son clave y que hasta el momento no han estado disponibles para aportar a los procesos de qué ocurrió con los detenidos desaparecidos y con los ejecutados políticos cuyos cuerpos todavía no se encuentran. Entonces, ese es el propósito de la mesa de archivos. Hacer este relevamiento en ciertas instituciones públicas, incluido el Archivo Nacional, para poder identificar ciertos grupos de documentos que puedan aportar a este proceso. En ese punto, Patricia, te hemos visto en otras instancias planteando que es fundamental los archivos de las Fuerzas Armadas. ¿Hay un avance? ¿Hay un planteamiento respecto de ello? Sí, mira, en términos generales, la primera etapa del plan de búsqueda me parece que fue positiva, el avance, la identificación, sobre todo la voluntad de todas las instituciones clave, incluido el Ministerio de Defensa, para aportar y abrir, digamos, como su archivo para que con una mirada más especializada, es decir, personas que tienen formación en archivística, puedan mirar y evaluar si ciertos documentos tienen o no información que pueda aportar a este proceso. A mí me parece de que la experiencia ha sido inédita para todos los que estamos convocados, porque nunca hasta ahora había existido una instancia formal, oficial, donde se relevara, donde se destacara la importancia de los archivos para aportar en este proceso de búsqueda de la verdad y de la justicia. En ese sentido, todos entendemos que es un proceso complejo, de largo aliento, y en ese sentido también coincido con Alejandra, esto no podría, digamos, circunscribirse a un gobierno. Uno esperaría que esto se convierta en una política permanente, porque en realidad esto es una deuda que el Estado tiene con los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos y sus familias, ¿no? Esto no es una cuestión que debiéramos circunscribir a, digamos, como a un gobierno de turno. Y bueno, respondiendo como tu consulta, a mí me parece que hay voluntad. Lo que todavía, digamos, está en proceso de terminarse es si efectivamente estos archivos que se están abriendo tienen información, digamos, específica que pueda aportar a esta, digamos, como a este proceso de búsqueda. Porque el proceso de identificación de la información de los archivos no es un proceso inmediato. Siempre va como de lo general a lo particular. Entonces, lo primero que ocurrió y que ya es un proceso que está cerrado es que se identificaron los grandes grupos de documentos donde se estima que pueda haber información nueva. Pero digamos, ese primer avance no es determinante. Ahora viene la etapa más compleja y también que requiere mayores recursos, y que es la revisión exhaustiva de cada documento en particular, porque estamos hablando de archivos que se encuentran en papel. Entonces, para determinar si efectivamente en esos archivos hay o no información relevante, necesariamente necesitamos las personas y el tiempo para que se vaya revisando uno a uno cada digamos, esos documentos. Entonces, yo entiendo que ese examen más acucioso se inicia a partir de diciembre de este año, donde ya va a haber digamos, una identificación de cuáles van a ser los tiempos y las personas que van a poder abordar ese trabajo, que a mí me parece que es el trabajo más importante, porque lo que hicimos en esta primera etapa fue la identificación como de macro, ¿no? En el mismo Archivo Nacional
se identificaron grupos de documentos, lo que técnicamente se llama series documentales, es decir, hay cierto tipo de información que fue producida entre el año 73 y el 80, que puede ser, y el 90, perdón, que puede ser, contener datos relevantes para esta búsqueda, pero ese proceso todavía está en desarrollo. Entonces, yo creo que todavía estamos esperando, bueno, cuáles van a ser los resultados digamos, más importantes de este proceso, pero creo que lo que hemos logrado identificar hasta ahora es auspicioso, porque por lo menos yo que trabajo hace tantos años en este ámbito, he conocido nuevos grupos de documentos que por lo menos yo no sabía que estaban en manos, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y los archivos están. Entonces, están en proceso hoy día de revisión y por lo tanto uno podría pensar de que hay, digamos, se van a producir aportes relevantes a esta investigación. El próximo año se termina el gobierno del presidente Gabriel Boric, en la práctica, digamos, porque hay un proceso eleccionario. Para ustedes, el riesgo de que entre un gobierno de derecha respecto a lo que señalabas anteriormente y lo que está diciendo Patricia, digamos que se han identificado algún tipo de documentación que puede ser relevante, que es nueva. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo lo van a abordar ustedes como agrupación? Y fundamentalmente pensando que en tu propia formación académica, tú trabajas con archivos, trabajas con derechos humanos, que implica tiempos largos de proceso. Es complejo, porque o sea, creo que uno de los grandes logros que se ha tenido respecto al Plan Nacional de Búsqueda, esta cierta especificidad que es permanente, y eso es muy importante. Desconozco el tema legal, si ellos podrían cambiar, si hubiese un cambio, o sea, un cambio de mando, digamos, esta categoría de permanente, tengo entendido que no. Pero en ese sentido siempre, respecto a los cambios de gobierno y sobre todo, ciertos gobiernos que tienen que ver con la derecha, siempre para las agrupaciones y sobre todo para nuestra agrupación, significa un retroceso enorme. Entonces, en ese sentido, el que hoy día esta política de derechos humanos, política pública, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos, tenemos, ¿cierto?, un año para ir confirmando avances, como yo me estoy enterando, ¿cierto?, de Patricia, esa buena noticia que tú dices, y eso permite indudablemente que es un avance. Pero en materia de derechos humanos también tenemos los desafíos, y en materia de derechos humanos siempre tenemos desafíos. Y el desafío para nosotros, que lo sabemos muy bien, no significa que un gobierno de derecha va a hacer que bajemos los brazos, al contrario, vamos a seguir insistiendo, ¿cierto?, en esta política pública. Sí debemos lograr que esta política permanente, ¿cierto?, nos asegure desde todos los ámbitos que efectivamente se va a hacer lo imposible respecto a esta deuda y esta demanda que nosotros hemos realizado. Y nosotros como agrupación siempre estamos alerta. Claro, nos pueden decir puede haber un avance, pero sabemos y estamos absolutamente convencidas que nuestra tarea siempre son desafíos y cómo instalamos las temáticas. Este año ocurrió algo bien inédito para nosotros como agrupación, en términos inédito me refiero para la opinión pública, pero es golpear la mesa y decir, esto no es sin nosotros, sin nosotras. Y eso es fundamental. ¿Y qué le estamos diciendo? Nosotros estamos en alerta siempre, estamos viendo qué está ocurriendo. Y en ese sentido nuestra tarea, a propósito de lo que es la búsqueda, es estar constantemente interpelando, ¿cierto?, a quienes están en el gobierno, pero fundamentalmente al Estado. Esto tiene que ser una política estatal y que hay una deuda de 50 años, piensa tú, y ahora van a empezar los 50 años más uno, ¿ya?, de la búsqueda de los nuestros. Entonces, para nosotros, el que exista la muestra fehaciente, ¿cierto?, del documento, el archivo en materia de derechos humanos para nuestra búsqueda es fundamental, porque eso significa algo, significa justicia, pero ojo, si la justicia viene 50 años después, ya no es la justicia que nosotros esperamos, pero algo de justicia es, y algo de tranquilidad van a tener nuestros familiares. Muchísimas gracias, Ale. Tú hacías referencia, bueno, tenemos un tema del tiempo que es objetivo,
un plazo que es finito. Sin embargo, esta búsqueda, por lo que tú señalas, puede ser mucho tiempo y además requiere recursos. Desde tu trabajo, que entendemos que es técnico, ¿has visto un compromiso de que se van a gestionar recursos para ello? ¿Se va a generar una estructura que permita darle soporte y continuidad en el mediano plazo? No, no tengo esa certeza. De hecho, si pensamos, por ejemplo, que el plan de búsqueda es una política pública que fue promulgada mediante un decreto, ¿no? Un decreto es una decisión administrativa. Entonces, del presidente y su ministro, en este caso, del presidente siempre. Pero las decisiones administrativas, los impulsos de esas definiciones cambian con cada gobierno. Entonces, yo no conozco exactamente en la aprobación presupuestaria del Ministerio de Justicia para el próximo año si efectivamente se aprobaron presupuestos en esta línea específica. No podría pronunciarme al respecto. Pero a mí me parece que mientras una política de esta naturaleza no tenga un reconocimiento legal, siempre la aprobación presupuestaria va a depender un poco como del ciclo político, ¿no? Y las prioridades que cada gobierno le entregue como a estos desafíos, ¿no? ¿Qué importancia le entrega efectivamente a que el Estado responda frente a esta, digamos, como a este drama, ¿no? A esta situación que ya, como mencionaba Alejandra, vivimos como país y como sociedad desde hace 50 años y recién 30 años que ya completamos como nuestro proceso democrático de recuperación de la democracia. Los avances han sido como un poco irregulares, ¿no? Hay avances, pero también han habido retrocesos. Y a mí me parece que ese ciclo todavía, estamos en ese ciclo. A mí me parece que no hay un cambio, digamos, como de lógica o de estructura que nos permita asegurar que efectivamente, como todo este proceso que se inició ya hace un año, va a continuar con el mismo impulso. En ese sentido me parece que es incierto. Un futuro incierto, una convicción de parte de la agrupación de que hay que seguir demandando y exigiendo, y evidentemente una agrupación técnica, porque esto requiere, la documentación está fragilizada por el paso de los años, esto requiere una inversión en preservación, digitalización para poder trabajar con ese material. Vamos a ir un poquito más general a los archivos y la memoria. Tú vienes trabajando hace muchos años en este tema, tienes una expertise que has ido construyendo, te lo hemos escuchado muchas veces, desde muy joven y además aprendiendo, porque aquí no ha habido un trabajo permanente de muchos años, digamos, los archivos son un tema que surge fundamentalmente luego del término de la dictadura. Desde tu experiencia, ese trabajo que se ha realizado con los archivos de la memoria, ¿cómo lo evalúas? ¿Cuáles son los principales desafíos que ves más allá del Plan Nacional de Búsqueda que lo tenemos claramente identificado? Bueno, a mí me parece que hay un punto de inflexión en la trayectoria de los archivos chilenos a partir de los procesos de memoria en el contexto de violación a los derechos humanos. Tanto para las personas que estábamos, digamos, que ya trabajábamos en instituciones como el Archivo Nacional, cuando se inicia este proceso de reconocimiento de la importancia, del valor, no solo político, sino que también simbólico de los archivos de las agrupaciones de derechos humanos que, digamos, como que denunciaron y protegieron a las víctimas durante la dictadura. A mí me parece que el inicio de ese proceso marca un punto de inflexión respecto del rol que se nos reconoce a las personas que trabajamos en los archivos, a los archiveros, a los archivistas, como, digamos, como actores sociales y además de la importancia que tienen los archivos para todos estos procesos. En ese sentido, a mí me parece que esta, digamos, como esta apertura de la visibilización de los archivos desde, no sé, pues, desde la sociedad en general, ha sido como súper relevante para poder instalar
la necesidad de avanzar de manera más potente, de manera más concreta en la protección de los archivos. Es algo que todavía no alcanzamos, pero a mí me parece que todavía hoy día existe mucha más conciencia que hace, no sé, ya 20 años respecto a la importancia de los archivos. Uno hoy día puede encontrar desde distintos lugares, puede encontrar personas comprometidas con esta, digamos, con esta demanda, ¿no? Hay más convicción. En el año 2003, cuando esto empezó a ocurrir, yo diría que el desconocimiento era general. Había poca conexión entre los procesos, por ejemplo, de verdad, de justicia, y el rol, el lugar que para que esos procesos se activen, tienen los archivos. Entonces, yo creo que ha sido un proceso virtuoso, con todas las dificultades que han enfrentado las personas que han estado, digamos, como a cargo de estos temas, pero si uno mira el proceso ya así como en un ciclo más largo, yo creo que efectivamente ha sido un avance, porque además nosotros como, digamos, como funcionarios de los archivos públicos también nos abre una dimensión completamente nueva respecto a la importancia de los archivos que están en manos de la sociedad civil para aportar a estos procesos sociales, porque claro, uno desde un ámbito público, uno solo tiene una mirada, por decirlo así, circunscrita a lo que el Estado o las instituciones públicas van consolidando como su propia memoria, ¿no? Pero, y en el caso particular de los archivos de derechos humanos, bueno, el Estado se preocupó por eliminar esa memoria. Entonces, para construir, para visibilizar, para iluminar respecto a lo que efectivamente ocurrió, bueno, estos archivos de la sociedad civil han sido fundamentales, son fundamentales todavía. Entonces, creo que ha sido un proceso profundo. Todas las personas que yo he conocido en digamos, en estos años han sido como un aporte, no solo desde el punto de vista profesional, sino que también humano, porque uno también va comprendiendo y va conociendo, bueno, cuál fue el alcance de todo lo que ocurrió en Chile. Muchísimas gracias, Patricia. Estamos en nuestro programa Derechos para la Memoria y el Futuro, conversaciones desde la Casa de la Memoria Sola Sierra. Precisamente en tu caso, Ale, tú fuiste parte del equipo que logró la declaratoria de la Casa de la Memoria Sola Sierra como un sitio de memoria de resguardo patrimonial. ¿Cuál es la importancia de esta casa hoy día que sea un sitio de memoria desde tu punto de vista? A propósito de la demanda y las deudas, esta es una deuda histórica respecto a, porque claro, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos está absolutamente instalada en la conciencia, ¿cierto?, de nuestro país, pero el que se declare, ¿cierto?, patrimonio, se declare sitio de memoria, eso tiene una significancia aún mayor. ¿Por qué? Porque eso hace que primero nos visibilicemos mucho más, ya que tenemos un espacio, muchas veces ya está lejos, medio oculto, pero en ese sentido nos dice estamos aquí, ¿ya? Y eso obviamente tiene un valor no solamente patrimonial, no solamente histórico, sino que también este lugar alberga todas las luchas que han tenido nuestras compañeras por años. Es un reconocimiento y un homenaje a quienes partieron desde el día 1. Y creo que eso jamás como sociedad tenemos que olvidarlo. Y a propósito, este tema permanente que hablaba Patricia de querer ocultar, porque sabemos que, por un lado, ¿cierto?, uno quiere recordar, pero también existe una política que dice debemos olvidar. ¿Y cómo olvido? Invisibilizando. Y esta declaratoria de patrimonio, de sitio de memoria, hace que nuevamente nos vean y nos vean con mayor fuerza. O sea, el que haya pasado después de los 50 años, ya este espacio está hace 20 años y hoy día está mucho más visible. Y eso obviamente nos da mucho más empoderamiento a nuestra agrupación. Pero yo creo que lo fundamental en todo esto es que esto es un cúmulo de memorias. Esta casa es un cúmulo no solamente, ¿cierto?, de lo que significan las luchas y la resistencia que tuvieron, ¿cierto?, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, sino que también como hoy día nos visibilizamos en torno a las luchas de hoy, ya en materia de derechos humanos. También, imagínate,
pensarlo en lo femenino también, ¿es cierto? De mujeres. Somos una agrupación mayoritariamente integrada por mujeres y eso también nos da un plus hoy día. Para el caso de lo que se habla pedagogía de la memoria, para el caso de trabajar la memoria, los archivos son esenciales, son fundamentales. Tanto los archivos históricos como los archivos que se están construyendo, la memoria del futuro, la oralidad. ¿Cuáles son los principales desafíos desde tu punto de vista hoy día para los desafíos? Entendemos que el económico es esencial y fundamental, pero tenemos además dos tipos de archivos, los archivos públicos, que es lo que hoy día se está trabajando en el Plan Nacional de Búsqueda, y los privados, pero también hay muchos archivos que son privados de interés público, es decir, lo que tú hablabas de la construcción de esta memoria de la sociedad. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esos peligros, además, que desacechan a los archivos en su conjunto? Bueno, yo creo que una amenaza permanente de los archivos es su desaparición. Y que esa desaparición esté vinculada precisamente como a esta, digamos, como al término de las funciones de las instituciones que dieron origen a esos archivos. Por ejemplo, a mí me alegra mucho saber el impulso que menciona Alejandra respecto del reconocimiento tanto de la casa como de los archivos de la agrupación como patrimonio nacional, que tenga esa protección. Porque si bien eso no garantiza, a mí me parece que es un avance significativo en que esos registros efectivamente se preserven y que en la medida en que los podemos preservar, podamos profundizar su conocimiento, su puesta en valor, su comunicación. A mí me parece que ahí todavía estamos como un poco en deuda. El avance, hubo un periodo, por ejemplo, cuando estuvimos participando del plan de gestión de los archivos que fueron inscritos en la Memoria del Mundo, hubo un periodo muy intenso de trabajo técnico, porque efectivamente para que los archivos uno los pueda apreciar, los pueda conocer, los pueda usar, uno tiene que cumplir con cierto trabajo técnico. Entonces, hubo un periodo en que eso fue, digamos, esa actividad fue muy intensa. Después cada institución siguió como su propio desarrollo. Favorablemente se constituyó el Museo de la Memoria, que viene también a apoyar ese proceso, ya desde una institucionalidad más estable, ¿no? Y también más especializada. Pero a mí me parece que todavía sigue siendo un desafío, efectivamente, cómo podemos seguir profundizando ese trabajo técnico para que las personas, las nuevas generaciones, se apropien de ese patrimonio. O sea, hoy día hay cierta seguridad de que hay una protección general y esa protección general nos deberá habilitar para conseguir los recursos, tener las personas idóneas que puedan seguir avanzando en ese procesamiento de esos archivos y que efectivamente estemos en condiciones de ponerlo a disposición de todas las personas que quieran conocer este proceso. Me parece que también eso es relevante como para extender la comprensión de lo que ocurrió en Chile. Yo creo que en ese sentido también el uso limitado de los archivos también contribuye al negacionismo. Entonces, creo que también esa para mí sería como la principal tarea que todavía está pendiente, ¿no? Sí, es importante para quienes nos están viendo que sepan que las declaratorias, tanto a nivel internacional y nacional, no implican recursos. Exacto. No implica que se incorporen recursos que permitan trabajar la documentación existente. Entonces es un trabajo muy largo y en el cual, por eso hemos destacado el trabajo de Patricia, entre otros porque ha sido una colaboradora permanente de apoyo, de orientación técnica. Muchas veces los archivos que están en manos de la sociedad civil no tienen profesionales altamente calificados para ello, sino que han pasado por una escuela de formación de parte de ustedes. Exacto. Y ese es un valor agregado que tiene el trabajo de la agrupación con sus archivos. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos ejecutando estos proyectos, invitamos a un archivero español muy importante en temas de archivo de derechos humanos que se llama Antonio González Quintana. Lo invitamos para que viniera a conocer el trabajo técnico de conservación, de descripción, todo lo que se estaba haciendo acá por las personas de la agrupación que estaban realizando ese trabajo.
Bueno, él quedó muy, digamos, como muy bien impresionado por todo el trabajo y cuando se iba les dice, lo único que yo espero es que nadie sepa que ustedes hacen esto gratis, porque esto es inédito. O sea, hay un compromiso, una voluntad de aportar a los procesos de memoria, a los procesos de verdad y al reconocimiento, digamos, de cuál ha sido el lugar de la agrupación en toda esta lucha, que efectivamente estas personas dedicaron varios años de su vida, por lo menos yo las acompañé unos 10 años, muchos años, con un trabajo muy profesional, diariamente viniendo a hacer todo el trabajo técnico que nosotras, no solo yo, sino que también otras colegas del Archivo Nacional, las apoyamos, ¿no? Pero el trabajo lo hicieron ellas. Todo lo que hoy día uno puede encontrar como, digamos, como archivo organizado en la agrupación, que es un trabajo que no está terminado, ¿no? Todavía falta por hacer, pero todo ese trabajo lo hizo un equipo de 5 o 6 mujeres que le dedicaron su vida, su tiempo, varios años de su vida a hacer, digamos, a cumplir con ese compromiso. Lo sabemos y lo valoramos. Vaya, para las que no están ya, ese agradecimiento permanente y para las que se están incorporando también ese impulso y ese inicio de un trabajo que es tan fundamental. En el caso tuyo, que has trabajado, son los caminos de la vida, ¿no? Has trabajado con la formación en derechos humanos. Es decir, es un doble desafío como historiadora, pero además, ¿cómo asumes tú, siendo hija de tu padre, teniendo desaparecido, esa responsabilidad? ¿Cuál es ese desafío? Yo creo que a propósito, cumulando con lo anterior, efectivamente que un espacio sea declarado sitio de memoria, no solamente es memoria, sino también un sitio de conciencia. Cómo uno, ¿cierto?, se instala en este espacio para contribuir, ¿cierto?, a que no exista el negacionismo. Entonces, este desafío, siento, y se lo comentaba a Patricia, así bien, digamos, como en la intimidad, pero a propósito de tu pregunta, tiene mucha relación. Yo recuerdo muy bien cuando nos tocó ir a la comisión RETI. Yo creo que pocas personas saben esto, pero cuando fui a la comisión RETI con mi madre y mi hermano, nos preguntaron qué queríamos hacer, ¿cierto? ¿Qué nos gustaría hacer con la documentación, etcétera? Y yo recuerdo muy bien, yo decía que esto sea una historia oficial, pero también que exista, ¿cierto?, esta documentación que finalmente nos da una verdad jurídica. Y en ese sentido yo creo que el desafío es educar desde un espacio que no tiene por qué ser objetivo, ¿ya? Es un espacio porque la historia se enseña, pero la memoria se transmite, ¿ya? Entonces, yo soy portadora de una memoria X, que tiene que ver con una memoria de dolor, pero también es una memoria que se plantea y dice, queremos una sociedad mejor, queremos una sociedad democrática, y para eso los archivos son fundamentales, porque es la constatación de que eso ocurrió y no queremos, ojalá que vuelva a ocurrir nunca o que ocurra lo menos posible. Entonces, el ser hija de un detenido desaparecido e involucrarme en temática de derechos humanos, siento que hoy día es una gran responsabilidad, porque a propósito de los homenajes que nosotros hacemos permanentemente de nuestras compañeras, sin recibir un peso, ¿cierto?, se dedicaron a preservar la memoria. Siento que hoy día nuestra gran contribución como familiares es decir, esto ocurrió, esto pasó, y nosotros desde aquí queremos que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, eso es la gran lección, digamos, y son los deberes que uno se siente llamado, que algunos lo toman, otros no, y que cada uno desde su espacio puede generar, digamos, una educación en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias. En tu caso, Patricia, yo hablaba al principio de tu enorme compromiso, que se va haciendo con los años, por supuesto, y que ha cambiado tu vida. Es decir, obviamente la archivera que partió no es la misma de hoy. Quisiera que en ese recorrido le hablaras a la gente joven, a los que están pensando en que quieren hacer un trabajo con memoria, con archivos, o a las que ni siquiera se lo están imaginando. ¿Qué les dirías tú después de toda esta larga y dilatada trayectoria de compromiso con los archivos de los derechos humanos?
Bueno, primero que el trabajo con los archivos es un trabajo infinito. Nunca está concluido, ¿no? Y la experiencia de conocimiento, reconocimiento, comprensión de la sociedad en la que uno vive a partir de los archivos también es infinita. Porque en la medida en que uno va, digamos, como interiorizándose de nuevos archivos, va comprendiendo los procesos sociales desde distintas perspectivas, un poco lo que menciona Alejandra, ¿no? Bueno, todos tenemos derecho a que nuestra experiencia de vida sea legítima, reconocida, sea válida, sea aceptada, sea verdad oficial. La verdad oficial no es, digamos, no tiene por qué ser un proceso lineal y absoluto. Todos tenemos derecho a nuestra verdad oficial y a mí me parece que precisamente ese es el aporte a esta diversidad de realidades, de experiencias que los archivos nos brindan. Entonces, bueno, yo siempre digo que yo he tenido la oportunidad profunda, porque ha sido en verdad una experiencia profunda, de trabajar con los archivos. Yo llegué hace muchos años al Archivo Nacional, entonces también he estado muchos años revisando los archivos que están en el Archivo Nacional. Y bueno, y a ese proceso que uno podría decir más como de documentos oficiales, a partir del trabajo con los archivos de derechos humanos se sumó esta perspectiva, ¿no?, de cuáles son los archivos de la sociedad civil. Y a partir de ese trabajo también otros grupos de archivos, no sé, eclesiásticos, de juntas de vecinos, etc. Entonces, mi conclusión es esa, de que hay una densidad. Los archivos le dan densidad a la experiencia vital. Y yo creo que, bueno, espero que muchas personas más, sobre todo jóvenes, se entusiasmen y puedan pensar de que esa es una buena forma de pasar la vida, ¿no? Experimentando y conociendo múltiples experiencias más allá como de lo particular, individual que nos toca vivir a cada uno. Los archivos son una entrada a otros mundos y desde esa perspectiva completamente enriquecedores de la experiencia individual que a uno le toca vivir. Muchísimas gracias a Patricia, muchísimas gracias a Ale, dos mujeres que se comprometen con los derechos humanos, con la memoria y fundamentalmente con los archivos. Queremos entonces, dándole este abrazo a ellas muy cariñoso, agradecerles, invitarles a nuestra sección de todos los programas con derechos humanos y cultura. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gloria. Bueno, estamos terminando esta serie de programas en donde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos también ha querido dar un espacio a la cultura, la memoria y los derechos humanos. Y bueno, no podía faltar un tema que creo, Angélica, y te saludo ya también, y ya nos despedimos, pero sí. Creo que no puede faltar un tema que es demasiado recurrente, ¿no? Uno a veces camina en las calles y se encuentra con todo este arte callejero que yo siempre me he preguntado también cómo podemos relacionar esto con los derechos humanos, porque este también es un patrimonio de la ciudad, ¿no es cierto? El tema de los murales y cómo se va desarrollando este arte. ¿Cómo crees tú que el muralismo aborda la defensa de los derechos humanos en su propio arte? O sea, el muralismo es uno de los medios, yo diría, como más poderosos de abordar temáticas sociales. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el muralismo está asequible a todos, está en la calle, y es gratis. No tienes que buscarlo, está ahí. El muralismo está abierto a las personas, entonces el rol que cumple es fundamental. ¿Ya? Es cierto, quizás si rememoramos como los inicios del muralismo, también existe el muralismo como una técnica y estaba en espacios cerrados. Por ejemplo, la obra de Siqueiros, que está en una escuela en Chillán, no recuerdo el nombre de la escuela, pero que está ahí y que uno la puede visitar y todo, eso es como más, en los inicios, como más cerrado, ¿no? Sí. Pero el muralismo actual, como lo vemos ahora, está abierto, está en las calles llenándonos de mensajes, ¿ya? De mensajes que tienen
potentes coloridos, formas que también muchas de ellas son ya reconocidas por las personas. No sé, te invento como, por ejemplo, una paloma, y uno ya sabe. Son ya figuras icónicas. Claro, al verla tú te das cuenta y ya, entonces el mensaje te llega mucho más directo. Sí. Es muy directo a las personas. Y aborda los temas de derechos humanos desde siempre, porque, claro. Sí, es fuerte, ¿no? Uno ve de repente estas películas machucas, en donde se mostraban estas frases políticas, Sí. alusiones a la campaña de Allende, después, posterior a eso, en contra de la dictadura. Y aparte acabo de recordar que hay una historia muy bonita en el espacio cultural de La Granja, el Espacio Mata, Sí. que se llama Espacio Mata precisamente porque Roberto Mata hizo un mural ahí que no tenía nada que ver en contra de la dictadura, pero la dictadura obviamente decidió taparlo. Y después hicieron la piscina, hicieron unas cosas. Afortunadamente lo rescataron. Y bueno, ahora el espacio ya el nombre de Roberto Mata, que al final se descubrió. Creo que es uno de los pocos murales que ha hecho Roberto Mata, porque él se dedicó principalmente al óleo sobre tela, en fin, a otras técnicas. Pero no sé si Roberto Mata está dentro de tus exponentes principales de los cuales has investigado en el muralismo, pero me gustaría saber cuáles crees tú que son los mayores exponentes que tiene esta disciplina. Uy, los mayores no sé porque son muchos. Sí. No quisiera como decir ciertos nombres, pero sí creo que, es importante como rescatar de que esto parte un poco en Chile, digamos, parte con las brigadas de partidos políticos, justamente con el tema de la propaganda y todo. Entonces, parte ahí y ahora en la actualidad, por darte unos nombres, tengo a Inti Castro y a Alejandro Mono González, que son como muy reconocidos internacionalmente y en Chile y todo, pero hay un grupo muy grande de muralistas que inclusive realizan actividades internacionales. ¿Ya? Yo he presenciado, por ejemplo, actividades de muralistas en Villa Francia, en la población Los Nogales también, que como tienen un gran nivel de convocatoria y el muralismo está extendido no solo en Chile, sino que existe un muralismo que tiene un lenguaje común en toda Latinoamérica. ¿Y ese lenguaje cómo tú podrías describirlo? Mira, en realidad hay cada uno de estos exponentes del muralismo, realizadores de muralismo, tienen cada uno su propia forma, tú los puedes reconocer inclusive. Su propio sello. Su propio sello, si los vas conociendo, pero hay elementos que se van repitiendo, que tiene que ver más que nada con los coloridos, ¿ya? Con los coloridos. Y también se repite la capacidad de convocatoria que ellos tienen en las personas. Esto no es solamente como el artista que realiza su mural, no, para ellos la importancia está en tener una convocatoria de las personas, de las comunidades. Claro, está basado como en el colectivo, en el fondo. Como en el colectivo, claro. en el trabajo colectivo. Entonces, tú puedes, si tú eres parte de un espacio, de un territorio, tú puedes ser también partícipe de la creación de un mural. Es bonito, ¿ya? eso. Y luego después, tú como persona que vive en la ciudad, que vive en estos espacios, eres también un poco propietario de ese mural. Exacto. No es algo que es solamente de quienes llevan el muralismo a esta técnica que la llevan a la gente. No sé, igual te voy a mencionar, por ejemplo, a Matraca, que es uno de los grandes exponentes actuales, la Brigada Raúl Pellegrín también, Mural Parlante, que ellos son de la quinta región, de Valparaíso. Y así hay varios en Concepción, además, no solamente en Santiago, no es una cuestión en Santiago, no es local, es a lo largo de todo Chile, y hay exponentes realmente que son muy reconocidos por la labor que han cumplido de información y lo que siempre lo que tú vas a ver en un mural es lo que le está afectando a la población en ese momento. Siempre es atingente, ¿ya? Independiente de que pueda ser
de que pueda rescatar la historia, pueda rescatar la memoria histórica en ciertos momentos y lo hace también, Claro. pero también es muy vigente porque siempre está exponiendo lo que está ocurriendo en el momento. Y eso es lo fundamental. Sí. Y es lo importante es hacer memoria, es hacer historia, es hacer cultura, compartir estos espacios. Y bueno, yo quiero decir, antes de terminar, porque ya estamos terminando, que la Brigada Ramona Parra no es un grupo terrorista por si acaso, sino que es un grupo artístico que se ha dedicado a cultivar justamente la memoria en la ciudad, ¿no? Compartir el arte, que yo creo que es lo fundamental, y es lo que estamos haciendo en este espacio de cultura y memoria, en esta serie de programas que se llama Derechos para la Memoria y el Futuro, en los cuales ya estamos terminando esta temporada, Angélica, así que ha sido un gusto para mí compartir este espacio contigo, y bueno, nos veremos pronto, ¿no? Espero que sí, ¿Sí? espero que nos veamos pronto. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien.